Ahí sí. Entonces, ya pues esta es la tarea. Entonces, lo primero que le están pidiendo es, en el fondo, hacer una ingeniería de perfil en un potencial terminal granelero. ¿Qué es lo que una ingeniería de perfil? En el fondo es una primera aproximación, ¿ya? Una aproximación gruesa para no hacer estudios detallados y estar un montón de tiempo, tener casi 2 meses parado y decirle al cliente se puede o no se puede hacer. Uno lo que hace en el fondo es tirar unos números así a la rápida y decirle, oye, es que no, es imposible hacer esto acá por un tema, no sé, ya sea por oleaje, ya sea por condiciones naturales, ya sea por... Entonces, finalmente ese es el objetivo de la ingeniería de perfil, y en el caso que si se puede hacer, si es que la zona es potencial para hacer un proyecto, tiene un rango de error en el costo final de un proyecto, ¿cachai? Como que creo que un 50% más o menos, creo que una estimación súper gruesa, ¿ya? Y en este caso, cuando uno hace una ingeniería de perfiles desde el punto de vista de oleaje, lo que uno hace es tratar de ver unos casos específicos, ¿no? ¿Ya? Que es lo que ustedes le están pidiendo acá en la tarea. Entonces la idea es que evalúen en este sector de acá, que se ve en planta acá en San Antonio al lado de Puerto Panul, si es que en el fondo el potencial puerto puede estar apto para funcionar, ¿ya? En base a que les piden estimar eso en base a este límite operacional que hay acá. Esto aparece en la ROM. Esto de acá, porque aquí está subrayado. Fíjate que acá dice muelles pantanales graneleros, acciones en sentido longitudinal al muelle, 1.5 metros. ¿Han visto esta tabla antes, cierto? ¿No? Está el tema, claro, y el otro que es el transversal al muelle, 1 metro. Entonces usted, en función de los resultados que le dé de las modelaciones, en modelaciones locales, claro, en el sitio, ustedes lo que tienen que hacer en el fondo es estimar si es que se puede hacer un terminal ahí o no se puede, ¿ya? Lo primero que tienen que hacer en el fondo es hacer un modelo de batimétrico, ¿ya? Y lo que le están pidiendo acá es dibujar un esquema de mallas sobre la carta náutica. O sea, sobre esta carta náutica ustedes van y dibujan un cuadro, en el fondo un cuadradito como el que está allá, y sabe claro, hasta dónde tienen que marcar, por ejemplo, el 2500 y decirle, oye, mira, a partir de acá tiene que partir la malla gruesa, y después, por ejemplo, en este mismo cuadrito de acá, aquí voy a hacer mi malla refinada, vamos a refinar los cálculos y tener más precisión, ¿ya? Esto es lo que te pide la... Claro. Y se dibuja sobre una carta náutica un esquema del DEM, incluyendo anidados que cree necesarios para la propagación del oleaje. Considera que el borde exterior debe ubicarse en agua profunda y ser aproximadamente perpendicular a la dirección del oleaje. Si es preciso, define más de una malla, ¿ya? Acompaña el esquema con una justificación y una tabla con las dimensiones de la malla, incluyendo anidados y coordenadas y profundidad de los vértices, ¿ya? Que es más o menos lo que aparece en la figura acá. ¿Eso lo va a ver cuando bajamos la malla? Sí, sí. Sí, de hecho aparece hasta acá mismo. En general, nosotros tenemos tabla de valores en un plato y la tabla de incidencia, las cuales esos datos los tenemos que probar, ¿cierto? Claro, mira, calmado que todavía no llegamos ahí. Vamos por partes. Después dice, describe paso a paso el procedimiento para generar una malla. O sea, todo lo que vamos a ir detallando en la ayudantía y lo que ustedes vayan haciendo en la tarea, lo tienen que ir sacando pantallazos y explicando qué es lo que están haciendo, ¿ya? Después dice, define los criterios considerados para definir la resolución de las mallas, ¿ya? Yo les dije que más o menos en agua profunda, el caso mío, otros hacen, por ejemplo, acá, este dibujito que está acá, primero consideraron 500 por 500, después 100 por 100,
después 50 por 50, después 25 por 25. Lo que yo hago es tomar 200 por 200 y después 20 por 20. ¿Ya? 500 por 100 y 20. Vayan viendo ustedes, porque depende de la rapidez de tu computador, depende de, más que nada, el gasto computacional. Porque en aguas profundas, a ver, uno podría tirar una malla de 20 por 20 al tiro acá, en toda esta zona de acá, pero vaya a estar hasta el otro semestre, cuando se acabe el semestre, en terminar un caso de oleaje. Entonces no es la idea. Entonces lo que uno hace, y tampoco la diferencia de resultados que voy a obtener en estas zonas de acá, tampoco va a ser muy diferente, porque si te fijáis, los beriles acá están espaciados, ¿cachai? Entonces, claro, la información no es tan detallada acá, entonces no es necesario. Donde es necesario refinar los cálculos, acá donde tenéis los detalles batimétricos, variaciones rápidas, por ejemplo, en la costa, ¿cachai? Entonces ahí necesitáis tener un detalle ya más fino, ¿ya? Entonces eso es lo que te están pidiendo en la pregunta C. Y acá te están pidiendo el otro, que es prácticamente lo mismo, que es presentar una imagen de las mallas matemáticas generadas en algún programa, ¿ya? Puede ser MATLAB, SMS, Surfer, ¿ya? Claro, o sea, cómo estáis, en el fondo, qué programa estáis usando, cómo lo hiciste, etc. ¿Ya? Yo en lo particular uso el SMS, ¿ya? Porque no uso Swan, o sea, yo uso igual Swan, pero me acostumbré en mi anterior trabajo a usar el Steway porque es más rápido. Entonces toda esta pega más rápido. Claro, en SMS. También lo pueden hacer en Surfer. Les voy a mandar un tutorial también de Surfer que... Nosotros creamos las mallas en SMS, igual se pueden utilizar los datos después, ¿no? Sí, esa es la idea. Por eso te digo. Sí. Entonces dice, la cual visualicen las mallas definidas en A, incluyendo los beriles y los ejes este-norte en coordenadas UTM. ¿Ya? ¿Me pasáis el cafecito, por favor? Entonces, seguimos. La parte 2 va a ser la propagación del oleaje en el agua profunda del sector de proyecto. Entonces, como le explicaba anteriormente, allá dice, a partir de las tablas de incidencias del anexo, escoge los sumos 10 casos de oleaje extremo para propagar, en función de las direcciones y periodos presentes en las estadísticas. Procura escoger un buen rango de ambas variables, de modo de evaluar la sensibilidad de los resultados en el sitio. ¿Qué es lo que es esto? En agua profunda le están pasando esta información. ¿Ya? Más o menos saben ustedes leer este tipo de información, ¿no? ¿Ya? Como sí o sí. Frecuencia de aparición. O sea, por ejemplo, de esa tabla, ¿qué me puedes decir? ¿Cuál es la altura y periodo más, según tú, cuál es la altura y periodo más frecuente en el sitio? De 12 y 14 segundos. 12 y 14 segundos. ¿Y la altura? La altura entre 2 y 2,5 metros, ¿cierto? Entonces, esos son los datos que nosotros tenemos que manejar en las 10 combinaciones, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, ese sería el primer caso que tú verías. Si te vas, por ejemplo, a las direcciones, ¿ya? ¿Qué dirección tomarías? Entre 2,5 y 2,25. ¿Cachai? Pero si te fijáis, por ejemplo, hay alturas que son de mayor a 5 metros y que aparecen desde otros sectores. Por ejemplo, acá está apareciendo una altura, por ejemplo, desde el norte, mayor a 5 metros. ¿Cachai o no? Sí, bueno. Entonces esa igual tenéis que evaluarla. Tenía alturas mayores a 5 metros que igual vienen del suroeste. ¿Ya? Hay dos casos que quiero que modelen, que el Pato los puso acá, que no los puso en la tabla, sino que son los casos extremos de marejada, que están en este paper. ¿Ya? Se los voy a enviar. Que fue el que publiqué en el Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica. Hay dos marejadas, que es la marejada del 8 de agosto del 2015 y la marejada del 3 de julio del 2013. 3 de julio del 2013. Y ahí está, en ese paper está el parámetro de resumen en aguas profundas. ¿Ya? Ese parámetro de resumen en aguas profundas, colóquenlo en el modelo SWAN, lo propagan. ¿Ya? Y vean cuánto le da. Cuando nosotros colocamos SWAN, entonces estos son los datos de que le vamos a propagar.
Sí, calmado. Digamos, vamos por partes, porque te estoy explicando la tarea y nos vamos a ir derechito después a lo que es SWAN. Entonces, acá, mira, acá hay una pista ya gigante de cómo generar los casos de oleaje. Yo les puse acá que había, por ejemplo, un oleaje reinante, ya, con periodos de 8 a 20 segundos, alturas de 1 a 6 metros. ¿Ya? Comúnmente la altura de ola que habíamos visto era de 2.5 metros, que es el oleaje más común. A veces este oleaje tiende a huestearse, a ir por el hueste, ¿ya? Entrar. A veces cuando hay temporales de invierno, el periodo tiende a ser más cortito porque la generación es local, ¿ya? Y la altura de ola tiende a ser sobre 6 metros. Acá hay un pequeño error porque, bueno, comúnmente es de 6 metros, pero en casos extremos puede pasar los 6 metros. No es que haya un error, sino que comúnmente tiene 6 metros, pero en casos extremos, como en la marejada del 8 de agosto del 2015, sobrepasa los 6 metros. Y hay otro tipo de eventos que son los eventos, las marejadas aleutianas, que son eventos que se generan en el Pacífico Norte, en verano chileno, en invierno del hemisferio norte, y esos se propagan y alcanzan a llegar a la zona, llegan con un periodo largo y una altura significativa pequeña, que a veces incluso en el parámetro resumen overall, en el parámetro resumen completo, se nos puede explicar enseguida por qué pasa eso, no se ve. ¿Ya? Entonces cuando hacen los pronósticos están viendo que, no sé, viene una ola del suroeste, chiquitita en verano, pero está metida entre medio este evento dentro del espectro del oleaje y hay marejada. No sé si han visto, han estado en la playa en Valparaíso, hay marejada en verano, en Avenida Perú, no sé si han cachado esa parte. Bueno, eso. Entonces, en función de esto, de esta tablita que está acá, o sea, de esta figura que está acá y las tablas de incidencia que les presentamos acá, generen sus casos de modelación y evalúen en el fondo combinaciones de altura, periodo de dirección y evalúenlo con respecto a los criterios límites que les pasa la ronda. ¿Ya? Entonces, la pregunta B les piden que hay que, esos casos propagarlos, hay que definirlo en 2 puntos, en el beril menos 20 metros, ¿ya? Que es en la zona, dentro de la zona de estudio. Les voy a pasar las coordenadas porque se me olvidó poner las coordenadas específicas de esta zona, pero más o menos cachan, ¿no? Que al lado de Puerto Manuel. ¿Se podrían ubicar ahí o no? ¿O les mando la coordenada específica? Esa es el punto que quería analizar. Exactamente. Ustedes elijan 2 puntos. Imagínense que viene un cliente y les dice, oye, mira, esta es la zona de concesión que tenemos, necesitamos evaluar el oleaje. Y ustedes dicen, ya, vamos a evaluarlo en el beril menos 20, a partir por una primera aproximación. Y ustedes eligen 2 puntos en esa área de concesión que está acá. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí. O sea, es un área completa de concesión marítima y el tipo les dice, yo quiero saber el oleaje que hay acá. Ustedes definen 10 casos diferentes, acorde a eso. Yo tengo el beril menos 20 que me da justo a la altura del punto que está la tarea. Entonces, yo uno de los puntos de las coordenadas que me estaban, yo voy a poner en ese mismo punto, el beril menos 20 o las coordenadas frente al Sí, pero tú tenías un beril. Sí. Después vas a interpolar eso, vas a generar una malla. Sí. Y ahí tenéis que buscar el 20, en la malla, no en el beril. Bueno, va a ser casi el mismo punto, pero va a estar más detallado cuando hagáis en la malla. ¿Ya? Entonces, eso es lo que están pidiendo, y propagar con el SWAN, presentar gráficos vectoriales como los que presentaron en la primera tarea, de altura significativa y dirección pi. ¿Ya? Eso no dice tenerle muchos problemas. Sí, pues eso es lo que hicieron en la primera tarea, que presentaron un grafiquito ya. ¿Mm? Una vez con el oleaje extremo estimado, tienen que estimar a qué cota coronarían el tablero del muelle. ¿Ya? Esta pregunta en el fondo te está diciendo hasta dónde llega, hasta dónde le pega el oleaje para evitar este fenómeno que se llama slamming. No sé si lo conocen. La ola cuando le pega de abajo arriba.
que por ejemplo el muelle Magallanes en la cuarta región de Magallanes, para la marejada el 3 de julio del 2013 le pasó eso. El muelle estaba coronado a la más 9 creo, y pasó el oleaje y le pegó, sacó todas las losas. Y lo tragicómico es que ahora lo hicieron de nuevo y lo coronaron más abajo. Pero no vaya a saber uno las razones por qué lo pusieron más abajo, pero creo que lo pusieron a la más 8. Pero bueno, esa es la idea. Ustedes le hagan una recomendación al cliente potencial que tienen y le digan, oye, mira, el muelle que van a colocar lo van a poner, no sé, a la más 10, a la más 9, a la más 8. ¿Cómo hacer eso? En el fondo, ustedes sacan el oleaje a la menos 20, trazan un perfil bidimensional, más o menos, ¿cachai lo que es un perfil batimétrico? Sacan en un unidimensional, o sea, toman toman un transecto, ¿ya? El de batimetría, por ejemplo. Algo que hicimos en la tarea anterior. ¿Cómo es lo que hacen? ¿Alguien tomó ingeniería de costa acá o no? Sí. ¿Han visto cómo cuando se ve un perfil? Sí, Y a partir de esta batimetría, ¿qué onda? A ver. Cuando analizan las tormentas en la erosión por marejada, ¿han visto que lo hacen en una dimensión? Sacan la batimetría, pero en un perfil nomás, ¿ya? Desde la menos 20 hasta la menos 1, ¿ya? Y van viendo cómo, por teoría lineal, una planillita haciendo, como la hacen en mecánica de ola, van viendo cómo se va propagando el oleaje, ¿cachai? En la menos 20, la menos 19. No tanto, pero van menos 20, menos 18. Claro. Pasa la profundidad y subiendo la profundidad. Teoría lineal, y van viendo cómo la ola se va deformando, cómo va, hasta qué punto va a llegar. Y dónde rompe. Entonces, ahí ustedes le dicen al cliente, mira, aquí está la rompiente, en este punto está la rompiente, hasta aquí llega el máximo, hasta acá, más arriba de esto tiene que estar por una ola el muelle. Y acá abajo dice, recomendamos utilizar un nivel mareal de más de 1.5 metros en RS. ¿Qué significa eso? Que cuando usted haga las propagaciones, al venir menos 20 metros en RS, tienen que agregarle 1.5, o sea, va a estar a la 21. La diferencia no es casi nada, o sea, ustedes van a tener yo comúnmente saco en la 20 y le agrego el más 1.5 y chao. No veo la diferencia que hay. A la menos 20 me va a dar una altura y esa altura le agrego más. 1,5, pero no. Tenéis la altura a la menos 20, pero asume que esa altura va a estar a la menos 21,5. Y ahí tú tiráis tu perfil, desde la menos 21,5 hasta la menos. ¿Cachai? Y eso ya incluye la marea. ¿Cachai, no? Sí. Bueno. Y esto en función de las recomendaciones internacionales presentadas en la figura 4, que esa tablita que está ahí. Es posible mantener durante los estados de mar extremo un buque cargado en un futuro muelle. ¿Qué opciones remediales propondrían en caso de ello que no se cumpla? ¿Son necesarias las opciones remediales? En caso que no se cumpla, propongan ustedes cómo arreglar eso. O sea, si el cliente, imagínense, tiene mucha plata, le dicen, oye, poner un rompeola, una obra de abrigo, sin mucho cálculo específico. Simplemente, oye, mira, una obra de abrigo en esta zona podría hacerte funcionar el terminal. Ahí metan ustedes. Hay que ver si le debe ser más fuerte y se afecta una recomendación. Ya. Bueno. Entonces, y eso es todo. Está accesible, ¿no? O sea, es harto trabajo, pero no es nada que no hayan hecho. Ya, entonces déjame ver si esto se grabó. 20 minutos explicando solamente la tarea.